¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo para todos ustedes, muy agradeciéndole de antemano respecto de su atención. En esta oportunidad vamos a referirnos al problema que tiene Colombia con Perú por el trapecio de Leticia, que llaman, ¿no? El problema de límite que tiene el Perú o Colombia con Perú. Pero eso tiene su antecedente que perjudicaron al Ecuador. ¿Quién lo perjudicó? El gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno, que le concedió a los colombianos gratuitamente parte cerca, 180.000 kilómetros cuadrados en el oriente ecuatoriano, en toda esta parte aquí. Toda esta parte aquí, esto le cedió el Ecuador, el señor Alfredo Baquerizo Moreno, que las oligarquías le han levantado hasta una estatua. Le cedió todo esto a Colombia, toda esta parte de aquí, todo le cedió. Este es el mapa del Ecuador de 1830, del que fue el resultado de la batalla de Tarqui, que fue en 1829, fue la batalla de Tarqui, en febrero de 1829 fue la batalla de Tarqui, donde fue comandada por Sucre. En ese momento Guayaquil estaba ocupada militarmente por los peruanos. Y entonces se dio esa batalla y como consecuencia de la batalla se acordó esta línea limítrofe entre Ecuador y Perú, que era Tumbes, acá, por acá está Tumbes, mire, Tumbes, ¿verdad? Tumbes, y venía por acá hasta Marañón, o sea, hasta el río Amazonas, de Tumbes, repito, hasta acá. Y inclusive en Tumbes, que los gobiernos del Perú y los gobiernos del Ecuador quedaron a fijarse, reunirse para ya delimitar la frontera. O sea, estaba ya protocolizado, estaba todo y tenía que fijarse los sitios, los hitos de la frontera. Y la delegación ecuatoriana viajó a Tumbes, estuvo ahí en Tumbes, pero la delegación peruana no apareció, a pesar de que ya se habían comprometido, luego la batalla de Tarqui y todo eso, pero los peruanos no aparecieron. Eso ya llegó el invierno, usted sabe que en el Amazonas, en toda esta parte de aquí llovía pues torrencialmente, era una tarea titánica hacer eso, entonces se suspendió. Y posteriormente, ya en el año 1916, los peruanos, los colombianos, también empezaron a reclamarle al Ecuador el territorio en la parte norte de acá. Toda esta parte norte, toda esta parte empezaron a reclamarle. Y entonces el Ecuador le firmó el tratado Vernaza Muñoz Lozada en julio de 1916. Pongamos el mapa de ese. Mira, aquí tenemos el mapa de los territorios que en aquella época, en el año 1916, el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno gratuitamente, graciosamente, le cedió a Colombia. Todo esto, fíjense, todo esto lo que está anaranjado, y está aquí las rayas cruzadas de amarillo y verde, todo esto le cedió el Ecuador, todo esto. El Ecuador le cedió gratuitamente y sin ningún conflicto armado ni nada, fíjense, semejante extensión, y le cedió a Colombia. Estos dos sitios, el anaranjado y el que está acá. Casi 180.000 kilómetros, un poco más de 180.000 kilómetros. Pero ¿qué ocurre? Que vino el gobierno peruano y le reclamó al gobierno colombiano para fijar
límites entre ellos, porque fíjense acá, ya esta parte de aquí abajo era de los peruanos, la parte de café que está aquí, era el límite peruano, entonces no tenía un límite entre Colombia y Perú. Entonces los peruanos le reclamaron a los colombianos que ellos aspiraban toda esta parte de acá. Y se fueron a la guerra, una guerra que duró poco tiempo. Y finalmente Colombia le cedió al Perú parte de lo que el Ecuador le había cedido a ellos. Es decir, esta parte que está con raya, toda esta parte que está con raya aquí, le cedió Colombia al Perú. Todo esto, hasta acá que se llama el Triángulo de Leticia, este triángulo. En aquella época el Ecuador limitaba con Brasil y limitaba con Perú y Colombia. Pero a consecuencia de esto ya los colombianos le regalaron a su vez, como también el Ecuador le había regalado estos territorios, le regaló, y entonces fíjense que del lado de acá abajo, esto amarillo es de territorio colombiano actualmente, y ese es el triángulo que llama en donde está el Amazonas, lo que ahora el límite entre Colombia y Perú es el río Amazonas, y la isla Santa Rosa que está reclamando a su vez el Perú. Y entonces, la consecuencia de esto, ¿por qué hacemos este comentario? Porque el Ecuador fraternalmente, sin que haya ninguna guerra, sin nada, vino y le cedió el gobierno de este pelafustán llamado Alfredo Baquerizo Moreno, le cedió gratuitamente a Colombia todos estos territorios, y Colombia a su vez se lo cedió esta otra parte a el Perú. Y como los peruanos no tenían tratado de límite con el Ecuador, de pronto el Ecuador tuvo este vecino aquí, este mal vecino. Mire, todo esto donde está esta raya ahí, este mal vecino, el Perú, tuvo ese vecino y no había firmado tratado de límites con el Perú, pues. Ya con los colombianos sí había firmado todo lo que es naranja, como le había explicado. Le había explicado, ¿no? Ya había firmado. Pero cuando ya los peruanos le cedieron esta parte, ocurre que acá no tenían firmado con el Perú, entonces los peruanos dijeron, toda esta parte del Ecuador, todo esto del Ecuador es nuestro. ¿Por qué? Por la fuerza de las armas y porque los Estados Unidos estuvieron metidos ahí, pues. Porque ya los Estados Unidos sabían que esta área del Putumayo, el nororiente ecuatoriano y también el nororiente peruano era rico en petróleo. Y estaba metido ahí la Texaco. Entonces los Estados Unidos, y como la Texaco tenía concesiones en el Perú, a ellos más le convenían, a los Estados Unidos, a la Texaco, que estos territorios pasasen al Perú y se despoje al Ecuador. Ahí está. Entonces, este es el tema principal de la situación, lo que ha quedado ahora actualmente del Ecuador, esta parte, y el Perú se llevó esta parte de acá, todo esto, y los colombianos, bien, gracias. Entonces, un tratado de paz y amistad hecho para la convivencia pacífica, entonces los peruanos traicioneramente, vilmente, el gobierno colombiano que era de José Vicente Concha, que fue presidente de Colombia en 1914 a 1918, firmó con el gobierno del pelafustán Alfredo Baquerizo Moreno ese tratado donde el Ecuador perdió directamente como 180.000 kilómetros e indirectamente los peruanos se llevaron toda esta parte aquí. Toda esta parte se llevó el Perú. Después vino el protocolo de Río de Janeiro. Y bueno, vamos a terminar para no cansarlos, pero lo que les quiero decir es que todos estos territorios que ha perdido el Ecuador es por culpa de los gobiernos de turno, de las oligarquías, de las élites económicas, que formaron un país desde 1830 y no les importó defender
el territorio nacional que habíamos heredado con más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Ahorita estamos en 200.000 kilómetros cuadrados. El único que ha defendido el territorio del Ecuador fue Eloy Alfaro, que cuando los peruanos se quisieron meter, con el grito dijo, Tumbes, Marañón o guerra. Es decir, que se respete la frontera que se firmó en el año 1829, luego de la batalla de Tarqui. Muchísimas gracias y muy amable.